entonces se situaban en las alturas. Hola, buenas tardes. Soy Carles Carrasco de la Escuela IPSI. Doctor Niño, usted ha hablado de que hay una Europa de varias velocidades. ¿No cree que ha habido una precipitación al implantar una moneda única sin una unión fiscal y económica fuerte? Gracias. A ver, claro, esto en su momento se planteó, es decir, ¿cómo demonios se nos ocurre poner en marcha una moneda única si tenemos, como usted ha apuntado, sistemas fiscales distintos, no hay una unión bancaria, etcétera, etcétera? Estados Unidos, y ponía el ejemplo de Estados Unidos, que Estados Unidos para llegar a un dólar único tuvieron que pasar por una guerra civil. Lo que pasa, o sea que desde una perspectiva normativa, o sea, evidentemente fue absurdo poner en marcha el euro, o sea, esto por descontado. El gran problema es que si no se hacía como se hizo, no se hubiera hecho. Es decir, yo bajo mi punto de vista, más que hubiesen distintos sistemas legales en los distintos países miembros del euro, que eso es un problema, evidentemente, que en parte estamos pagando. Para mí el principal problema es que todo el mundo entró a la vez. Es decir, el euro, no olvidemos que en un principio fue diseñado para los países de la antigua área del marco. ¿Se acuerda del área del marco? Bueno, fue diseñado para ellos. Lo que pasa es que se llegó a la conclusión de que un euro limitado a 6 países, pues la verdad es que tendría muy poco significado, tendría muy poca significación, más teniendo en cuenta que esos 6 países no formaban un área cerrada, sino que comerciaban con el resto, ¿no? Entonces se dijo, bien, vamos a hacer que en estos países se metan, o varios países se metan en esta área, y entonces el número sea mayor. Yo lo recuerdo que cuando empezaron a correr listas de los países que integrarían la futura área del euro, había 3 que no aparecían en ninguna lista, que eran Portugal, Grecia y España. Italia aparecía en algunas listas, en otras no. Entonces, claro, al final se llegó a la conclusión de que había que meter a todos, y a todos se nos metió. Yo pienso que lo que realmente hubiese sido deseable es que se hubiese puesto en marcha un euro al 100% limitado, y que posteriormente, a través de un proceso de seguimiento, un proceso de análisis, etcétera, etcétera, se hubiesen ido introduciendo más países de forma progresiva. Esto hubiese sido, yo pienso, lo ideal. Claro, los problemas que usted apunta, esto hubieran seguido existiendo, pero al menos se hubiera evitado el gran problema que ha tenido España, por ejemplo, de que no era competitivo vía productividad, y ahora está teniendo que producir esta devaluación interna para que pueda ganar algo de competitividad. A ver, yo pienso que el euro ha sido lo menos, y tal y como se puso en marcha, lo menos malo que se podía haber hecho. Claro, evidentemente esto quiere decir que una marcha atrás es absolutamente impensable, o sea, porque es al revés, o sea, cada vez tendremos más euro, más coordinación, etcétera, etcétera. Y una de las consecuencias de esta crisis, entiendo yo, es que esta coordinación se ganará. Es decir, ¿qué escenario monetario podemos pensar para el año 2030? Para el año 2030 podemos pensar en un escenario monetario en el cual las monedas nacionales pueden seguir existiendo o no, pero que habrá una moneda única de cuenta a nivel mundial. Con lo cual esto favorecerá el intercambio y eliminará problemas que ahora muestran las distintas monedas. Muy bien, tenemos tiempo para quedan un par de preguntas más y ahí. Aquí en primo. Sí, Silvia. ¿No? Hola, sí, ahora. Es una pregunta para... ¿Quién habla, por favor? Aquí. Es una pregunta para Santiago. Soy exalumno y probablemente futuro alumno suyo. Y nada, va un poco por
por el tema de que hay mucha gente que dice que España tiene un problema de ingresos y no de gastos. Y bueno, yo no sé mucho, tengo 21 años y estoy aprendiendo aún. Y yo creo que España lo que tiene es un problema de gasto y que desde el inicio de la crisis ha aumentado una barbaridad el gasto, que habría que, bueno, se dice que estamos en una etapa de austeridad y de recortes. Yo creo, también demos opinión, si se puede recortar mucho más. Yo creo que sí, sobre todo en temas, pues, como por ejemplo las subvenciones que están dedicadas a sectores ineficientes. Y por qué España, creo, si no me equivoco, que se gasta el Estado 1.000 millones en asesores. Y si lo que voy a decir ahora tiene lógica, ¿por qué no se lo dicen estos asesores? ¿Por qué no se bajan impuestos para reducir el gasto? ¿Por qué no se bajan impuestos para incentivar el consumo y el ahorro? ¿Por qué no se bajan impuestos también a la hora de emprender y abrir empresas? Que la burocracia y todo el trámite es larguísimo. ¿Y por qué la gente dice que no se puede si en Irlanda es un país que ha entrado en bancarrota y ha tenido muchísimos problemas? Hay impuestos pues bajos para las empresas, donde muchas empresas están comprando ahí otras empresas para desviar y para no pagar impuestos. A ver, muchas de estas cosas, Lucas, las dejamos para clase, ¿eh? Porque es que aquí hay tela marinera. A ver, el concepto de mucho gasto o poco gasto es relativo. O sea, por ejemplo, medido sobre PIB, España tiene un nivel de gasto que es de los más bajos de Europa, medido sobre PIB. El problema de España claramente es de ingresos. ¿Por qué? Porque gasto no solamente es el gasto público que podemos decir la sanidad o la educación o las carreteras. El gasto actualmente es ese gasto, más además los intereses de la deuda. España va a pagar este año cerca de 40.000 millones de euros en intereses de la deuda. Y por otro lado, la diferencia entre ingresos y gastos es de 7 puntos. Claro, la pregunta es, bueno, pues aumentemos los ingresos. Lo que pasa es que no hay actividad económica suficiente como para aumentar los ingresos. So pena, claro, que disparemos el IVA, cosa que evidentemente supongo que no le gusta a nadie. Con lo cual, ¿qué es lo que le va a pasar a España? España, la gran tragedia con la que se va a encontrar España es que España, por un lado, va a tener que recortar gasto, porque es prácticamente imposible aumentar impuestos en base a la actividad económica que hay, y luego por el otro lado tendrá que recortar gastos teniendo en cuenta que sobre PIB tiene uno de los gastos más bajos de Europa. Claro, esto lo digo por si a quien se le ocurre preguntarlo esto. España tiene un nivel de fraude fiscal enorme. Las distintas estimaciones apuntan que va desde el 6% del PIB al 12%. Claro, la respuesta automática es, o el planteamiento automático es, persigamos el fraude fiscal. Y esto, al menos reduzcamos el nivel de fraude fiscal a la media europea, que aproximadamente está entre el 3 y el 3,5% del PIB. Al menos ganaremos 3 puntitos, 30.000 milloncejos de euros para poder bajar el déficit. No, hagamos esto al menos. Claro, el problema es que mucho fraude que hay en España es necesario debido a que es la única forma en que muchas empresas pueden vivir, pueden sobrevivir. Con lo cual, claro, esto realmente es una partida de billar que hay que hacer una carambola a 6 bandas, y eso es prácticamente imposible. Esto pone de manifiesto las limitaciones de España, pone de manifiesto en fin, muchas cosas, ¿no? El tema que tú apuntabas de la burocracia, a ver, la burocracia, si se quiere acabar con ella, se acaba en una tarde, literalmente, en una tarde. ¿Estamos dispuestos a que aumente el desempleo en 1 millón de personas más? ¿Jugamos a esto? Jugamos, si jugamos, jugamos, Pero claro, ya no solamente es el partido en el gobierno, es que ningún partido político se atreve a hacer eso. Con lo cual, esto tendrá que ser algo muy lento, progresivo, etcétera, etcétera, simplemente para llegar a un equilibrio,
Porque, insisto, España seguirá teniendo un nivel de gasto sobre PIB muy bajo, porque claro, en fin, hay lo que hay. Muy bien, nos queda tiempo ya a una última pregunta. Mi pregunta viene al hilo de que cuando el doctor Niño Becerra ha estado manifestando los pasos, las etapas para la transición del cambio de modelo, que estoy absolutamente de acuerdo, hay una que no deja de sorprender, que se debate con frecuencia, que es cómo se afronta la renta básica. Vamos a esto, ¿cómo se financia? ¿Será objeto, y es una reflexión más que una pregunta, será objeto de posibles discriminaciones? ¿Será objeto de un gran hermano? Aquí la pregunta la derivo hacia el doctor Punset, en el sentido de que en su pensamiento socrático, ¿cómo se interpreta esto? Es decir, ¿qué discriminaciones conlleva? Y ligo con una pregunta que le han hecho al principio de todo, es decir, el resto de los países, el resto de las comunidades, los que no están en la Europa rica, los que no están en la Europa rica, ¿qué efecto producirá? Llamada, desaliento, rebelión. ¿Qué pasa con la renta básica? Estamos condenados a ir a esta, evidentemente, porque es la única forma de luchar con los desequilibrios que está produciendo en este momento en el mundo del empleo. Pero nos hemos pensado, y es una reflexión profunda, porque aquí ya no solo es técnica, sino que es más filosófica y ética en el fondo. Es decir, comportamiento de las personas ante esto, ¿qué efecto va a producir? ¿Cómo se va a financiar? ¿Estaremos en una lista negra de las personas apestadas, de segunda categoría, que son unos damnificados? Resulta gravísimo la conclusión. ¿Cuál es su parecer? Y sobre todo la que me interesa es la del doctor Punset, con su pensamiento socrático. Bien, yo muy rápidamente, a ver, una de las personas que más saben sobre el tema de la renta básica es el doctor Daniel Raventós, que es un profesor de la Universidad de Barcelona. A ver, la renta básica no tenemos que preguntarnos si se va a implantar o no, o sea, se va a implantar porque no hay otra vía. La renta básica ya podría financiarse, o sea, ya podría ponerse en marcha, o sea, podría financiarse y se financia, porque claro, la renta básica no hay que olvidar que absorbe prestaciones que están por debajo de ella, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasará con ese efecto llamada que usted comenta? A ver, es que yo creo que la libre circulación de personas pura y simplemente se va a prohibir. O sea, yo pienso que de alguna forma hago una caricatura, vamos a volver a los salvoconductos del siglo XVIII. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque de alguna forma una zona tiene unas posibilidades y esas posibilidades están en relación con un equilibrio demográfico. Entonces, un aporte, una llegada de personas no necesarias, desde un punto de vista profesional, laboral, etcétera, etcétera, implica unos desajustes con unos efectos absolutamente dantescos, ¿no? Yo pienso que esto se va a regular, pero se va a regular muy bien. Lo que pasa entonces es que algunos como yo vamos a huir a las planicies que están lejos de la llanura estatalizada en donde ocurre todo eso a que se refiere Santiago, ¿no? Y qué me hace pensar que seremos algunos más los que huyamos a las planicies más altas, lejos del mundo estatalizado, esclavizado y lleno de encombros. Yo creo que es la naturaleza humana, ¿no? Nuestra propia naturaleza. Muy bien, pues para mí me queda claro, Santiago, que seguimos en la lenta pero continua progresión